Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Hoy, especial, entrevistas. Capítulo 40, entrevista con Javier Pérez Pont. Hola, soy Alberto Segovia y hoy tengo el inmenso placer de presentarte a Javier Pérez Pont, excelente profesor y formador del método Pilates con muchísimos años de experiencia y posiblemente la persona que más sabe sobre la figura de Joe Pilates y sobre la contrología en todo el planeta. Javier decidió nacer el 26 de octubre de 1963 a las 2:30 de la madrugada en Beni Mellal, en Marruecos. Sobre su niñez y primera adolescencia no he conseguido encontrar absolutamente nada en la red por más que he buscado, así que intuyo que será por donde empecemos a preguntarle en unos minutos. Profesionalmente, Javier trabajó al más alto nivel en el mundo del ballet durante más de 15 años, siendo solista y bailarín principal en varias compañías europeas de danza. En 1994 descubrió el método Pilates y decidió formarse como docente con las legendarias Romana Križanovská y Sari Mejía Santos, la hija de Romana, en Nueva York, donde permaneció un tiempo junto a estas dos grandes maestras con la idea de perfeccionar sus conocimientos, obteniendo la certificación Romanas Pilates Nivel 2, que le certifica como entrenador internacional de esta escuela, recibiéndola de la mano de la propia Romana. A finales de 1999 decide regresar a España y elige Barcelona como sede del que sería el primer estudio del método de Pilates en la ciudad. En el año 2002 da inicio a su programa de certificación de profesores en España y otros países. Y en el año 2005 publica junto a su pareja Esperanza Aparicio Romero el libro titulado El método Pilates auténtico, el arte del control, que no solo ha sido un bestseller en España, sino también en toda América Latina. Ya en 2013 publicaron, después de casi 8 años de investigación, la primera y única biografía de Joe Pilates en la historia. Este es un libro elaborado sobre infinidad de documentos oficiales y privados que viene a disipar los falsos mitos sobre este personaje histórico y que nos acerca a quién era realmente Joe y también a qué era y qué es realmente la contrología. Y ahora, sin más dilación por mi parte, agradeciendo y honrando profundamente su presencia en el podcast de Pilates 4K, te dejo con la entrevista a nuestro queridísimo compañero, Javier Pérez Pont. Hola Javier, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, pues muy bien, muy contento de estar aquí con este programa que haces y que me parece muy positivo y muy buena idea. Lo mismo digo, encantadísimo de que estés aquí. La verdad es que llevo todo el día un poco nervioso, si te soy sincero. Ya decirle a la audiencia que tuvimos un primer intento que no nos salió bien por motivos técnicos y que encantadísimo de poder seguir hablando contigo, seguir conociéndote, porque vamos, puedo anticipar que tu vida es amplia y tu conocimiento es vasto. O sea, en este sentido, vamos a disfrutar muchísimo de todo lo que nos puedes aportar. O sea, que encantado y muchísimas gracias. Pues gracias a ti por darme la oportunidad de expresarme y de querer conocerme, claro, por supuesto. Sí, preguntarte, normalmente solemos empezar las entrevistas preguntando por vuestra niñez y en tu caso, claro, hay varias preguntas que son casi obligatorias, porque Sí. según he dicho en la entradilla, naciste en Beni Mellal, que es una región histórica en el centro de Marruecos, pero ¿te criaste también allí o fuiste rápido a otro lugar, fuiste un niño viajero o eso de viajar por todo el mundo ya empezó en la adolescencia? Cuéntanos. Pues bien, antes de contestarte esta pregunta, te voy a decir algo sobre también lo que has dicho al principio. Has hablado del primer libro que hicimos, Esperanza y yo, en el 2005. Y después, en el 2013, sí que es verdad, hicimos también, editamos, publicamos la biografía de Joe Pilates, la primera en la historia. Uh-huh. Pero también en ese mismo año escribimos y publicamos 7 libros sobre la técnica de la contrología, o sea, 7 volúmenes. Uno es el Reformer, Oh, vaya. el otro es la colchoneta, los otros son las sillas, el Cadillac, etcétera, etcétera. Son los diferentes aparatos, no Monográficos. todos, porque sería demasiado, pero sí. Entonces, en total son 7, 8, 9 libros en total, sí. Qué bueno, qué bueno. O sea, que lleváis escribiendo ya un tiempo, fíjate. Bien. Toda la vida. Y bueno, ahora, y volviendo a la pregunta que tú me has hecho anteriormente, bueno... ¿Lo he dicho bien lo de Beni Mellal?
Benimelal fue donde me bautizaron, porque yo nací al lado de Benimelal, que no llega ni siquiera a ser una aldea, un sitio que no sabía ni cómo se escribía hasta hace un año que lo vi escrito bien, porque mis padres no lo sabían escribir bien, y etcétera, y tampoco lo podía encontrar en el mapa. Finalmente lo descubrí, se llama Skipensala, Ajá, y entonces es una especie de casi aldea que está cerca de Benimelal. qué bueno. Bien, fue una coincidencia porque, bueno, mi padre fue contratado por una compañía francesa a trabajar allí. Después de un tiempo de estar allí, iba de vacaciones, regresaba de vacaciones a su pueblo natal, que es un pueblecito llamado Chaló, en Alicante, en el norte de Alicante. Ajá. Y allí, bueno, vivía mi madre, entonces se conocieron, se casaron y se la llevó a Marruecos a vivir. Y ahí nacimos mis dos hermanas mayores y yo. Y luego también creo que tenías un hermano o una hermana más pequeña también. Sí, luego una vez que volvimos, porque allí fue el tiempo que que estuve yo en Marruecos fue 2 años casi. Ajá. Entonces volvimos porque, bueno, para la educación nuestra, o sea, donde vivíamos era en medio del campo, las escuelas, no habían escuelas ni en francés, ni en español, ni nada. Entonces, bueno, pues volvimos a Alicante y entonces ahí nació mi cuarta hermana, sí. Bueno, mi tercera hermana. O sea, que si entiendo bien, tú te criaste, por así decirlo, en Alicante. Sí, en un pueblecito, en Chaló, Anda. en el norte de Alicante, casi en la frontera de Valencia. Qué Sí. bueno, o sea, que ya desde pequeñajo naciste en Belimelal porque tu padre estaba destinado trabajando allí y luego ya viniste a Alicante y ya criaste allí hasta ya la madurez o tuviste algún viaje Uy, más. que va. Ahí empieza todo. O sea, a los 2 años fuimos allí. Después, a los 8 años, a mi padre, otra compañía, una compañía española, en este caso no era francesa, le contrató para una gran compañía en Sevilla. Ujú. Estuvimos 5 o 6 años en Sevilla, después de ahí volvimos un año más a Alicante y después fue contratado por la misma compañía, pero en Tenerife. Y ahí en Tenerife también, otra vez, 5 años más, hasta que yo ya, al cumplir justo 20 años, me trasladé yo mismo para terminar mis estudios en Madrid. Y ahí empieza, bueno, pues ahí continúa mi vida por un lado y otro. En Entiendo, el mundo siempre ha sido así. entiendo. ¿Y cuándo comienzas con el mundo del ballet? Porque si ya estás con 20 años en Tenerife, No, sí. antes de irte de Tenerife, después de irte de Tenerife. Bueno, fue durante mi estancia en Tenerife. Ajá. Entonces, digamos que yo soy una persona bastante inquieta y bastante me gusta estudiar, saber, probar cosas, ver, o sea, si está oculto más todavía. Entonces, bueno, la cuestión es que yo me encontraba El con... ballet en aquella época era, claro, era algo mínimo, claro. Yo ni lo había visto en mi vida, vamos. Esto fue una cosa totalmente, o sea, ya te digo, yo era un empollón, siempre he sido un empollón, pero natural, no era que yo quería ser, sino simplemente porque, no sé, siempre estaba con los libros en la mano y leyendo cualquier cosa. Un estudioso, ¿no? Te gustaba leer y Curioso, leer y sí. leer. Sí, curioso, quería saber, quería ver aquello, quería ver lo otro. Da igual, árboles, plantas, geografía, historia, matemáticas, lo que me daba igual. La cuestión era, no sé, yo creía que, bueno, yo le decía a mi madre que cuando me preguntaban, bueno, mi madre no a todo el mundo cuando era pequeño, qué quería ser cuando fuera mayor. Yo decía que quería ser sabio. Imagínate. Qué bueno. Porque yo creía que se podía llegar a ser sabio estudiando y entonces aquello me producía... Bueno, la cuestión es que por unas cosas u otras y por también empecé a conocer unas personas que tenían más edad que yo, te estoy hablando, Sí. yo tenía 14, 15 años, Ajá. a los 14 años empecé a conocer 15 personas que ya tenían 20 años, para mí eran muy mayores.
pero ya tenían cultura, habían hecho carrera algunos, etcétera, etcétera, y entonces empezaron a abrirme el mundo en la literatura, teatro y etcétera, de autores que yo no tenía ni idea. Entonces empecé a leer vorazmente cualquier cosa que oía por parte de ellos, ya fuese, ya te digo, literatura contemporánea como antigua, da igual. La cuestión es que yo devoraba porque había que devorar. Ahora, entenderlo, yo creo que no lo entendía, seguramente que no, porque o sea, era demasiado avanzado para mi edad, para mi experiencia, para mi comprensión, para mi intelecto, etcétera, pero da igual. Al mismo tiempo, también musicalmente, ¿Sí? empezaba siempre a la hora de estudiar. Cuando era pequeño me acostumbré a estudiar con la televisión puesta, porque en casa, como en todas las casas de España, teníamos la televisión 24 horas casi. Sí. Total, total que bueno, era una costumbre. Entonces cuando ya tenía mi cuarto, ya no tenía tele, pero entonces tenía música. Entonces me ponía música y entonces ahí empezó también mi curiosidad musical, porque de repente descubrí la ópera, de repente descubrí Stravinsky, de repente descubrí Luciano Berio, John Cage, etcétera, etcétera. Y entonces una cosa me llevaba a otra. Leyendo a James Joyce me llevó a Samuel Beckett, a eso me llevó a Virginia Woolf, a Thomas Mann, yo qué sé. Y era un consumir intelectualmente, tal, lo que fuera. Sí daba placer enorme, aunque no lo entendiera. También escuchaba a Stravinsky, yo no lo entendía, pero me gustaba. Y bueno, finalmente, siempre en el colegio y etcétera, corría, jugaba balonmano y siempre, bueno, destacaba, no sé, naturalmente destacaba, pero después en BUP de la época, ya quitaron la gimnasia como una obligación, en COU ya no estaba como obligación, entonces, bueno, Sí, yo a me partir de encontraba... los 14 años ya deja de ser obligatoria, sí. Sí, entonces ya me encontraba como, no es que me faltara, pero me encontraba como que siempre estaba sentado, o sea, después del colegio me iba a casa y me sentaba en casa, y entonces era como que necesitaba hacer algo físico. Y entonces esto lo estuve comentando con algunos, hacer gimnasia ni hablar, aparte no, nadie hacía gimnasia en la época, o sea, no había ni gimnasios. Y menos en un pueblo pequeño, pequeñísimo de Tenerife, o sea, el gimnasio era una cosa que salía en la televisión, en las series y en las películas americanas. Total. Y sí, y entonces, bueno, entonces hablando con amigos, no sé qué, a mí se me ocurrió y digo, pues tendría que hacer teatro. Me gustaría hacer teatro, ya que leía tanto teatro de todo tipo y me gustaba, desde los griegos hasta Lorca, cualquier cosa. Y entonces, bueno, me dijeron, no había nada, entonces me dijeron, bueno, que conocían a uno que estaba en el instituto que hacía teatro, y entonces me lo presentaron. Bueno, yo lo conocía ya, pero no hablábamos. Y entonces fui una vez y entonces vi que el teatro no era lo que yo buscaba, porque, bueno, aparte de ser una escuela muy amateur, pero bueno, con todos los respetos y con todo lo maravilloso que puede ser lo amateur, Sí. en un sentido a veces, aquello, claro, se alejaba mucho, ¿qué te digo yo?, de los autores que yo estaba leyendo e intentaba comprender y del teatro que yo tenía en mente. Ni era Chekhov, ni era Dostoyevsky, ni Antonin Artaud, ni nada de esto. Y entonces era muy la broma fácil de pueblo, ¿sabes? Y entonces, después de la primera clase dije, no, a mí esto no. Y entonces, bueno, seguí investigando y entonces finalmente me dijeron, bueno, alguien me dijo, yo conozco a un chico muy raro que hace danza o ballet o algo así. Y yo dije, bueno, pues no sé, pues presentármelo. Y entonces finalmente me lo presentaron, lo conocí, ya verlo aparecer me pareció, ya caminaba raro, era diferente, su forma de caminar era muy raro. Y entonces hablé con él, muy agradable y todo, y entonces me dijo que él hacía ballet, y entonces dije, bueno, pues yo quiero hacer ballet, y entonces voy a probarlo. Entonces yo no tenía ni idea, nunca había visto nada sobre ello, ni lo había pensado. Pero bueno, dije, ¿por qué no? O sea, uno lo prueba y si no te gusta, no. Y bueno, fui a ballet. Entonces me quedé impresionado. O sea, entraste a unas clases de ballet sin saber lo que era, o sea, sin saber que eso iba con una barra, sin saber nada. No tenía ni idea. Yo fui, me informé y entonces me dije, bueno, que me dijeron, bueno, la clase que tienes que tomar es este día, a tal hora y no sé qué. Me miraban un poco raro porque ya tenía
15 años. Y entonces, claro, decían, pero a ver, ¿y este chico a los 15 años quiere empezar el ballet? Bueno, pues nada, o sea, si pagas, pues bien. Para adelante, claro. Y entonces me dijeron, tipo, miércoles a las 6 de la tarde. Y entonces digo, ¿y qué hago? ¿Qué me traigo? Me dijeron, ¿te traes unas zapatillas, unas mallas? Y no sé qué. Y yo no sabía ni lo que eran zapatillas, ni mallas, ni nada. O sea, y entonces yo me fui a una tienda de deporte y dije, bueno, es que voy a ir a clase de danza y no sé qué, y necesito zapatillas. Me dieron unas zapatillas de aerobic o algo Toma así. ya. No, de gimnasia rítmica, que tienen un elástico detrás, me dieron unas mallas. Bueno, no te lo voy a describir porque, bueno, yo cada vez que me acuerdo y cuando lo he contado es una anécdota para hacer una película, vamos. Total. Y me pusieron una clase con niños de 5, 6, 7 años, una cosa así, niñas. Y yo allí, que medía como 1 metro más, y bueno, y yo me lo tomé, empezó allí, había un piano y entonces decían unas cosas que yo no entendía, le hablaban casi todo en francés, yo no entendía porque yo había estudiado francés y me encantaba el francés, y entonces dije, oye, ¿esto? Y no sé qué. Y entonces me pareció rarísimo, ni que lo hacía bien ni mal ni nada, estaba tan ocupado en tratando de entender el más mínimo cosa que decían que no entendía nada, entendía ¿Qué? las palabras, pero... Y bueno, y quedé como maravillado. Luego ya la segunda clase más, y así fue como un enamoramiento, como que de repente encontré el amor de mi vida, digamos, sin haberlo buscado. Y me quedé maravillado, encantado, alucinado con el mundo del ballet. Al principio me parecían matemáticas puras. Eso te iba a preguntar, ¿cuál fue la primera gota de amor? ¿Cuál fue el primer La gota de ping? amor fue que el piano tocaba, la profesora, que era una profesora noruega o sueca o algo así, que hablaba español con un acento que me hacía gracia y encima en francés con español con acento. Y entonces de repente ella decía una combinación de pasos que yo no sabía ni cuáles eran ni nada porque iba copiando a todo el mundo que tenía derecha, izquierda y delante y atrás. Sí. Y las niñas de 5, 6 o 7 años sabían mucho más que yo. Y entonces Claro. yo digo, pues nada, yo copio. Y entonces ella decía lo que había que hacer, la música empezaba a tocar y todo coincidía. O sea, o sea, la música y los pasos de ella y todo lo que decía no era improvisado y todo era como si leyeses una partitura. A eso te refieres con matemática, ¿no? Y entonces, claro, todo cuajaba, la música con los pasos que ella ponía y que iba cambiando y que de repente en vez de 3 eran 4 y sin embargo dices, uy, pero si lo habíamos hecho en 3 y ahora lo hacemos en 4, resulta que también entra dentro de la música. Y aquella cosa con la música, que yo ya estaba loco por la música y compraba óperas con 15 años y etcétera, y en fin, y estaba todo el día con Radio Nacional de España, Radio Nacional, la 2, Radio clásica, sí. la 2, porque en la época había la 1 y la 2. Y entonces la 2 la tenía yo todo el tiempo que podía para oír música, educarme, etcétera, y aparte que me gustaba. Y entonces todo aquello me parecía, esa combinación de físico con la música me alucinó. Y encima era como matemático. Y encima era no difícil, sino ultra mega difícil. Pero, y encima luego ibas añadiendo, como diciendo, ibas creando un vocabulario que no tenías, de repente pues ibas como hablando con el cuerpo y junto con la música. Y entonces todo eso me volvió loco. Y entonces ahí estuve, entré en filosofía pura en la universidad. Eso te iba a decir, tanto Sí. conocimiento, tanto leer, al final te lleva a filosofía de cabeza, claro, o sea, ya casi A más B. Bueno, tenía que estudiar algo porque ya había terminado el COU y la selectividad y todo aquello, y entonces mi padre quería ingeniería y yo no, yo quería ballet, pero bueno, todavía era muy temprano para saber si podía o no. Y entonces la verdad es que yo no me atraían las ingenierías, ni medicinas, ni nada. Y entonces al final, también porque en COU tuve filosofía y entonces, bueno, me parecía también una incógnita y muy curioso todo eso y me decidí por filosofía. Y ahí... ¿Eres filósofo de carrera? Bueno, hice 4 años completos
Sí. Tengo 2 cateadas en esos 4 años. Eso es, Me y quedaría el matriculé, quinto. me matriculé en quinto porque mi padre me obligó a matricularme, pero yo ya había decidido que Tú no. ya estabas con el ballet a tope. No, sí, ya tenía, o sea, empecé con 16 años, cumplí 17 años cuando estaba en primero de carrera. Sí. Y así hice hasta los 20 años. A los 20 años ya era o una cosa o la otra. Y entonces me decidí y me fui a terminar la carrera en Madrid. De ballet lo dejé La todo. carrera de ballet, eso es. Sí. Ujú. Y bueno, y entonces ya dejé la filosofía y me fui a Madrid. Y así empieza todo. Y en Madrid ya, profesionalmente hablando, dedicado 100% al mundo de ballet, con todo lo que supone de entrenamientos y demás, Sí. ensayos, etcétera. Y si preguntarte por entrocarlo con el mundo del pilates, eh, ¿qué hay en el mundo del pilates que hace que los bailarines lo vean tan útil para su profesión? Bueno, los bailarines se lo ven útil todo. Cualquier cosa. Hoy en O sea, día están siempre buscando información siempre, nueva para su... siempre, constantemente. O sea, Ajá. ya cuando estábamos en la escuela, ya yo me acuerdo de Esperanza, ella hablaba de una señora que ya no debe de existir, que estaba estaba en la Plaza de la Ópera, Sí, sí, allí en Madrid, y ella que se llamaba Elena Villarroya, y yo no la conocí y siempre hubiese querido conocerla, que ella hacía una especie de ultra mega torturas inimaginables para los bailarines, bajo estudios anatómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces ella había estado allí mucho tiempo y muchos otros bailarines. Habían otros métodos, otras cosas, salían cosas, se oían cosas. El bailarín siempre va a la caza de cualquier cosa que pueda mejorar su baile. Y entiendo. entonces eso es lo que hace que en el mundo Pilates hayan entrado los bailarines mucho, históricamente desde los años 20, finales de los años 20 con Joe Pilates, 30, 40, Sí. 50, 60, hasta el día de hoy. Sí, esa curiosidad por algo que les puede ayudar a mejorar su forma de hacer en el baile. Sí, es una obsesión. Sí, cualquier cosa. Al final, vuestra profesión es llevar todo a la perfección, entre comillas, o sea que sí tiene todo el sentido, claro. Claro, era todo para bailar mejor, en teoría. Era para mejorar la técnica, depurarla, para cualquier cosa. Aunque fuera a hacer vudú, da igual. Cualquier cosa es bueno para un bailarín y te lo crees, lo pruebas, lo pruebas, lo pruebas y si ves si da resultados y si hay resultados, para adelante. Y si no lo hay, pues da igual, a otra cosa. ¿Y ese fue tu caso con el método Pilates? O sea, ¿fue No, un para nada. enamoramiento a primera vista? No, ¿no? Que va, no, que va. No. Esto fue, no, después de Madrid ya, bueno, esto fue. Creo recordar que primero probó Esperanza y Esperanza sí le gustó y sí empezó a practicarlo, algo así fue, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo se lo debo gracias a ella porque, bueno, estábamos bailando en Holanda y entonces ya llevábamos años por ahí. Yo ya había salido de Madrid, estaba bailando en Francia, después me fui a Holanda y después de Ajá. algunos años vino un bailarín nuevo a la compañía que había estudiado en la Royal Ballet y también había bailado allí en Londres y después en Israel, etcétera. Y entonces él en Londres había probado el Pilates. Y Ajá. entonces había probado, pero que después analizamos y lo hablamos, y lo hemos hablado en el futuro, lo hablamos, y no era un Pilates, aquellos no tenían de Pilates casi nada, pero da igual, tenían una especie de aparatos que no eran los que son, etcétera, pero bueno, él hablaba maravillas. Él lo probó una vez o dos, lo hablaba maravillas de aquello, que era lo más de lo más, que si no sé qué, que si te mejoraba no sé qué, que sentías cada músculo, cada tendón, que si no sé cuántos. Y era todo tan maravilloso que lo queríamos probar, pero no había nada. Estoy hablando del año 92, 93. Fíjate, sí. Fíjate, no había nada. Y buscábamos, y no había internet en la época, por supuesto, no podíamos ir a Google, no existía Google y esas cosas que yo sepa. Eso no había nada. No había nada, entonces ni siquiera teníamos ordenadores, o sea, supongo que habían ordenadores, pero la gente no tenía ordenadores. Y nada, era el boca a boca, el oír, las revistas, y no encontrábamos nada. Finalmente, Esperanza, por llevar puntas, en las zapatillas de punta, tantos años, tantas horas, etcétera, etcétera. La cuestión es que Las tenía uñas. las uñas de los gordos de los Ah, pies
tenía un problema en los dos, que la uña crecía hacia adentro, en la parte interna, la parte interior del pie, del dedo o central. Y entonces, bueno, tenía que tener una pequeña operación, una extirpación de medio milímetro, una cosa así, de cada dedo. En la época esto significaba una operación que hoy en día eso lo harán con láser y con cosas, supongo. Pero en Sí, la extirpar época... la raíz de la uña, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. En la época no era tampoco una gran operación, pero eso era una operación. Entonces, después de esto, tenía que guardar, no cama, tenía que estar sin hacer nada, con una especie de, no era un yeso, pero era bastante rígido las cosas, en los dos pies. La cuestión, ajá, sí, no era yeso, pero bueno, tenía todo vendado, etcétera, etcétera, y así tenía que estar durante un mes sin hacer cosas de danza, claro. Sí, Ella era movilizada. primera bailarina y esto es inconcebible para un bailarín, estar un mes sin bailar, eso no, y menos siendo primera bailarina, y más cuando tenía responsabilidades y muchas presiones, porque después de la operación ella no lo sabía, tampoco lo sabía el director en la época, no sabía que tenía que guardar reposo tanto tiempo, un mes. La cuestión es que la presión, etcétera, etcétera, nos pusimos a investigar más sobre el Pilates porque se decía, bueno, este chico... Se acortaba los plazos, ¿no? Sí, que no perdías, podías seguir entrenando el cuerpo de diferente manera y no perdías como bailarín. Entonces seguimos investigando y tal, finalmente encontramos un lugar y entonces fuimos a probar. Entonces, bueno, yo la acompañé, 1 hora y media era para ir hasta ese estudio. ¿En España o fuera de España? No, en Holanda. Y había recién abierto un estudio en Holanda a 1 hora y media de Rotterdam, que era donde vivíamos en la época. Bueno, la acompañaba con el tren, luego con el tram, luego teníamos que caminar, luego taxi, bueno, una aventura. La cuestión es que... Y luego 1 hora y media para volver. La cuestión es que ella tomó la clase y desde la primera clase yo ya le vi la cara. O sea, yo ya le vi que estaba en profundo placer. Cuando salimos, bueno, a mí me parece muy bonito, pero yo oía a la profesora todo el tiempo, la barriga adentro, hacia arriba, más, tú puedes más, elévate, alarga aquí, alarga allá. Y yo decía, ¿pero qué va a alargar? Pues ya está alargada. Pero yo la miraba y yo decía, qué simple es todo, ¿no? Me llamaba la atención la enorme simplicidad. Sí. Y todo parecía tan fácil y tan tonto, entre comillas, pero era bonito porque era tan simple, tan simple, que parecía como un cuadro de Mondrian, 4 rayas, y ya está, digamos. Y al salir... Igual que un cuadro Mondrian, y luego dentro de eso había mucha complejidad, claro. Claro, y entonces, claro, al salir ella, Esperanza, dijo, esto es alucinante. Y yo decía, ¿pero qué es alucinante? Y me dijo, tú no sabes lo que yo me he sentido por dentro. Y digo, ¿pero por dentro por dónde? Me dice, por todo. Y bueno, ella me explicaba y yo decía, pues yo no lo veo, qué exagerada. Bueno, la cuestión es que la acompañé otra vez. Por supuesto, iba 2 o 3 veces a la semana, creo que 3 al principio. Y sí, 3 veces. Y entonces la acompañé y yo vi lo mismo y ella sería más fascinada. Y yo a la tercera vez lo mismo y así estábamos. Entonces me decía, pero tienes que probar, porque esto es impresionante. Estaba loca con el Pilates. Bueno, la cuestión es que yo dije, yo no pruebo, porque yo solo oía, mete el ombligo hacia adentro y hacia arriba, mete ahí, más, elévate, no, tal, relaja aquí, no sé qué, no sé cuántos. Y yo decía, ay, madre mía, yo no, esto no lo quiero probar, esta cosa me suena mucho a abdominal. Sí. La cuestión es que después de un mes ella vuelve a clase, empieza, no tenía el fuelle que tenía, no podía terminar la clase con los saltos, etcétera, no podía porque era el primer día y el segundo y el tercero, pero era otra Esperanza. Ya era maravillosa antes, pero ajá, yo todavía estoy abriendo los ojos cuando me acuerdo de cuando yo no me podía creer. Era un milagro. Yo dije, ¿pero esto qué es? O sea, se movía mejor que antes de la lesión. Era todo mucho más elegante y más sencillo. Yo no lo veía con relación con el Pilates porque era otra coreografía, era otra historia. Y ella decía,
ella decía, no sé lo que me pasa, no sé, se me van las piernas, me siento libre. Y yo decía, es que es maravilloso. Me decía, pero lo hago bien. Y yo decía, porque si lo haces bien, bueno, todo el mundo estaba alucinando. Qué bonito. Todos alucinábamos, decíamos, ¿pero qué ha pasado aquí? Porque claro, y bueno, entonces dije, bueno, voy a probarlo, porque yo también quiero esto. Y entonces fui a probarlo. Dije, bueno, sí, la profesora ya había insistido y le dije que no, nunca. Y bueno, pedí la clase, hicimos la clase y salí de allí y dije, nunca más. Lo odié del primer ejercicio al último. Fue horrible, me encontré horrendo. Todo lo bonito que era como observador me pareció horrible como participante. O sea, me pareció frustrante, horrible. Frustrante sería la palabra, ¿no? Frustrante, horrible, me sentía acomplejado, etcétera. Yo mismo me decía, pero si tú eres un gran bailarín, o por lo menos eso te dicen, y bailas muy bien. Y yo, incluso la profesora venía a los espectáculos y traía flores y todo, y decía, pero bueno, y esta tía ahora me dice que no hago nada bien, y que no sé qué. O sea, a mí me pareció todo una humillación al ego, a todo. Encima, era feísimo, no me gustaba hacer los ejercicios. Pero bueno, volví la segunda vez porque dije nunca más, pero bueno, me lo pensé unos días y dije, como Esperanza iba, yo la tenía que acompañar, dije, bueno, venga, va, voy a hacer una clase más. Y probé, salí otra vez y dije nunca más. Y porque no me gustó nada. Pero mira, probé la tercera vez y la cuarta y no sé por qué empecé a admitir que aunque no me gustara, yo salía mejor de las clases. Me encontraba nuevo. Iba agotado, era por las tardes, después de todo un día de bailar, agotadísimo físicamente, intelectualmente, espiritualmente, todo. Sin embargo, salía de allí y parecía que me había levantado por la mañana, que me había duchado. O sea, y yo digo, ¿pero qué es esto? Y entonces digo, es que no entiendo nada, pues si es odioso, pues si es... Eso sí, la hora pasaba muy rápido, menos mal. Era una tortura, pero pasaba rápido. Y cuando pasaba, me alegraba de que se terminara. Y sin embargo, me encontraba mejor. Y dije, yo esto no entiendo nada. No entiendo nada. Y entonces... Y te entró la curiosidad, claro. Ahí yo quería descubrir por qué me sentaba bien. No lo podía descubrir y me sentía mejor y cada vez mejor y tal. Luego con el baile era un lío porque yo quería bailar como antes y entonces no funcionaba, no me funcionaba la hiperextensión de las rodillas, del pie, no me funcionaba la forma de usar las caderas, de poner mi tronco, o sea, era todo un conflicto. Estuve a punto de dejarlo porque yo decía, yo quiero bailar como antes, porque ahora como antes no puedo y como ahora no me sale todavía. Y como porque Esperanza decía, tú déjate, y si me dejaba me salían mal las cosas. Si lo hacía como antes, quería hacerlo por así como un bailarín con su temperamento y con su técnica y etcétera, tampoco me salía bien y no estaba contento. La cuestión es que sí continué hasta que, bueno, así pasaron un par de años. Así fue la historia de cómo conocí el Pilates. Toma ya. ¿Y también hubo un momento de enamoramiento así de gotita o más bien fue un enamoramiento mental? De decir, oye, a mí esto me viene bien, estoy entendiendo los porqués, los para qués. Nunca entendí nada. Cuando fui cliente no entendí nada. Continué yendo desde el 94 hasta el 96. Continué yendo porque me sentaba bien. Me gustaba, me sentaba bien y al final no me gustaban los ejercicios. La gran mayoría no me gustaban, pero había a lo mejor 2 o 3 que me gustaban. Te digo como máximo, el resto no me gustaba. Pero sin embargo ya empezaba a dominarlos y ya no era tan torturante. Y bueno, lo hacía porque era obligatorio y no había manera de discutir con la profesora de que te cambiara nada, ni podías opinar sobre nada. O sea, entonces obedecía, como siempre se hace, y entonces con la obediencia pues tenía resultados físicos y mentales en el sentido de que salía muy calmado. Ahora, no entendía yo por qué funcionaba esto, no lo podía entender. Funcionaba, sin duda alguna. Y ahora con todo este tiempo que ha pasado y toda la formación que tú has recibido, todo el tiempo que has pasado con Romana, que ahora hablaremos de ello, ahora ya supongo que sí lo entenderás. ¿Cómo podrías explicarnos qué es lo que aporta un buen Pilates? Aporta
Bueno, A nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, sé que nos podemos tirar hablando horas, pero ya, por ¿cómo eso. podrías resumirnos eso que tú en aquel momento no entendías, pero que te funcionaba y que ahora ya en cambio sí entiendes? ¿Cómo nos resumirías eso? Es una pregunta que me sigo haciendo muchas veces y tiene múltiples respuestas, etcétera. No sé cómo podría respondértelo de una forma muy sencilla. ¿Por qué funcionaba? Bueno, o por qué funciona, o qué es lo que funciona. Ujú. Yo te puedo, bueno, es la obra de un genio que te podría decir como una partitura de Beethoven. Tú la coges, te puede gustar, no te puede gustar, etcétera, etcétera. Tú la ejecutas. La Sí, obra es de un genio. Entonces, no la puedes cambiar, tú no puedes cambiarla. No, tú puedes tocarla más lenta, más así, con una más enérgico, etcétera, la interpretación del director de orquesta, lo que tú quieras, pero la partitura es la misma. Entonces, la partitura en sí misma, que es el Pilates original, o por lo menos el Pilates que yo he aprendido con Romana, y el que ujú, me dieron, que era el que me dieron en un principio cuando yo lo probé, eh, es la partitura más original que podemos encontrar hoy en día. Lo más original sería tomar una clase con Joe Pilates, pero sí, pero sin duda alguna. Pero bueno, y esto es lo que funciona. O sea, si tú al final coges la partitura, te gusta o no, a lo mejor no te gusta al principio, te educas, lo sufres un rato y después, estudiándolo, ves que la obra es genial. Y esto es lo que la respuesta mía. vale, te entiendo. Y ahí sí, por preguntarte, por llevarte al otro extremo, no, supongo que estarás al corriente, ahora hay como dos grandes vertientes, una que llaman el Pilates clásico o el Pilates original, como lo queramos llamar, y otra que llaman el Pilates contemporáneo, que ya está mezclando con conceptos de functional training, con conceptos de todo tipo, de biomecánica, bueno, un mundo por desarrollar el Pilates contemporáneo, igual que es un mundo lo que llamamos el Pilates original o Pilates clásico, ¿no? Para entendernos. Sí. Si te he entendido bien, para ti Pilates es lo primero. Luego lo segundo ya es otra cosa que podríamos ponerle otro nombre, pero ya no es Beethoven, ya es otra cosa, ¿no? Bueno, yo deseo suerte a todo el mundo. Good luck, como se dice en inglés. Yo no sé lo que es el Pilates clásico, ni original, ni el contemporáneo. Te juro que no lo sé, ni lo quiero saber, ni me interesa. Y no por desprecio, sino porque no tengo ni tiempo y ni necesidad. Yo el Pilates que conozco es el Pilates que me enseñó Romana y su hija también, pero sobre todo Romana, Krisanowska, y ya Sí. está. Esto es lo que conozco, no sé si es original o es el Pilates que de Romana, por eso se llama la Déjame que organización. te interrumpa para los que no lo Sí, sepan, porque no es solo que tú te hayas sacado una formación con Romana y con su hija, no, no, no. Es que has pasado muchísimas horas con ellas, muchísimo tiempo juntos, no solo a nivel laboral o de Pilates, sino también a nivel personal, sí. que ellos han venido a tu casa, tú has ido a casa de ellos, ha habido una relación tan estrecha que tú has mamado el método Pilates muy bien, muy en profundidad. Sí, bueno, siempre he hecho de menos que hubiera podido mamar más, la verdad, porque siempre bueno, uno no lo sé, yo siempre quiero más. Y Estupendo. entonces, bueno, lo que te decía por un lado, yo lo que he aprendido, o Sí, creo que he aprendido, lo he aprendido simplemente y llanamente con la señora Romana Krisanowska y su hija Shari Mejía, sobre todo con Romana. Dentro del estudio, o sea, con la formación, que en realidad fue un año, pero duró 3 años, y de formación continua 3 años, y después, bueno, eso fue hasta el 2000 que venimos a España, volvimos a España y después han sido hasta la muerte de Romana, ha sido constantemente una, dos, tres veces al año estar juntos, no solamente en clases, sino también en casa. Ellas se qué quedaban en bueno. casa, han venido a España desde el año 2000, vinieron a España, Romana, su hija Shari y su marido y la nieta de Romana, Daria. Ajá, qué bueno. Vinieron a España a mediados del año 2000, estuvieron un mes con nosotros en el estudio, luego fuimos de vacaciones a Granada, maravilloso, impresionante. El tiempo pasado juntos, o sea, cantábamos, hablábamos, llorábamos, reíamos, recitábamos, o sea, bueno, y empezó una relación personal después
que ha durado hasta la muerte de Romana. Sí, eso Y es. que continúa ahora con su hija y con su nieta también. Pero bueno, yo no sé lo que es clásico ni lo que es nada. Yo me acuerdo una vez que le pregunté a Romana, cuando empecé con las entrevistas sobre Joe Pilates, y le pregunté qué opinaba de los otros Pilates, y ella me dijo, así me miró así con los ojos abiertos, me dijo, yo no sé, yo solo sé uno, el que vivió Joe Pilates. Pues yo te digo lo mismo, yo no sé lo que es clásico, ni histórico, ni original, ni contemporáneo, ni apostólico. Ni nada, sí, o sea, tú tienes lo que has heredado y lo transmites lo mejor que sabes, lo mejor que puedes, ¿no? O sea, es eso. Sí, no, a mí no, o sea, es lo que hay, o sea, la historia es la historia, tú la puedes manipular, la puedes, bueno, se hace constantemente, Sí, se cambia la historia o no se cambia la historia, lo que se hace son unos revisionismos constantes, impresionantes de todo, ¿no? sí. Entonces, ahora mismo hay revisionismo también, ha habido varios, pero está de moda el revisionismo, interpretar la historia según te conviene. Entonces, bueno, cada uno hace lo que quiere. Yo no hago ningún revisionismo, yo hablo de la historia. La historia es la casualidad, la vida, las circunstancias. Yo estudié con esa señora profundamente. Y no soy el único, ni mucho menos, pero es lo único que hay. Yo no he aprendido de otros, ni he tenido nunca la necesidad, porque todavía me alimento de ello. Y también, cuando tengo mucha más necesidad, entonces tengo la hija. Totalmente. Entonces, esto es lo que hay. Y tal era tu necesidad de conocimiento que al final, bueno, tanto Esperanza como tú llegaste y fuisteis autores de no solo de la biografía de Joe, que ahora hablaremos, sino de varios libros de temática referente al método, como hablábamos al principio. Sí. Y bueno, si bien creo que efectivamente pasaréis a la posteridad por ser los autores de la primera gran biografía del maestro Joe Pilates. Así es que teniendo en cuenta que el libro consta de 568 páginas, creo recordar de memoria, y que seguro que son muchas las situaciones en las que convendría poner el foco, mirar con calma esta época de su vida, esta faceta psicológica, etcétera, etcétera. Sí te quiero preguntar, porque claro, me gustaría que tuvieras todo el tiempo del mundo para exponer todo lo que tú sabes sobre el maestro y su vida, y además diferenciarlo mayor, como lo haces tú normalmente, diferenciarlo de tu opinión personal. Por un lado, los datos, que lo haces muy bien, y por otro lado, que nos das tu información personal al respecto. Mi pregunta sería, ¿te apetecería que hoy hagamos una exposición de cómo ha sido la vida de Javier Pérez Pont y que ya en el próximo capítulo podamos vernos y tener una conversación centrada única y exclusivamente en la vida del maestro? ¿O prefieres que te vaya preguntando sobre esta y lo dejamos todo en un capítulo? No, madre mía, entonces el capítulo podría durar 15 horas. Ese es mi miedo. Eso es. Sí, porque si me haces... no, yo creo que ya que hemos empezado conmigo, bueno, siempre nos lleva a Joe Pilates por supuesto, porque para esto el programa que haces tú me haces una entrevista porque soy el autor de esta biografía y porque quieres hablar de ello. Entonces, ahora si quieres, seguimos conmigo y por supuesto saldrá Joe Pilates, pero para centrarnos en la biografía es mejor otro capítulo. Es que eso te iba a decir, porque es que tengo muchísimas preguntas para ti, Javier Pérez Pont, persona. Por ejemplo, una pregunta que a mí me llama mucho poderosamente. La biografía, si no me equivoco, por lo que he hablado contigo anteriormente, te llevó unos 8 años de investigación y desarrollo hasta que pusiste todos los papeles en orden y pudiste llegarla a publicar, ¿cierto? Sí, sí. 8 años, desde 2005, desde la primavera del 2005 hasta la primavera del 2013, que salió publicada en mayo. Fíjate. Justamente, pues no sé cuántos años son 8, ¿no? 8 justos, sí. Es que fíjate, 8 8 años que me imagino la cantidad de horas, la cantidad de viajes. O sea, mi pregunta sería, ¿tuviste algo de financiación externa? Porque imagino la cantidad de plata, la cantidad de dinero que tuviste que gastar para poder hacer la biografía, No te vaya. puedes ni imaginar, ni yo lo sabía tampoco, ni yo empecé la biografía con una página en blanco, con 3 preguntas y con 15 dudas. Y luego, bueno, o sea, el capítulo 1, que sería cuándo nació y dónde nació, por ejemplo, cero patatero, porque es que No había nada. en la época ni había internet. Ya bueno, sí había internet, pero bueno, la Sí, gente el Terra este, sí. Sí, pero estoy hablando de 2005, no teníamos laptops y cosas de... No, bueno, ya sabemos todos, ¿no? Ujú. Y aparte no había nada, y aparte los otros pilates no tenían ni idea. Aquí la única que podía hablar era Romana, y la única que estaba hablando, y bueno, y en fin.
Eso también te quería preguntar, que no se me olvide, porque si tengo bien entendido, creo que lo escuché en la maravillosa entrevista que tienes con Enela Barley en tupilatesvideo.com. Sí. Si te he entendido bien en esa entrevista, tú realmente no querías hacer una biografía sobre Joe Pilates, sino que tú querías hacerla sobre Romana. Sí, todo empezó así. Ahora, pero no te he contestado la pregunta anterior de economía. Yo no sabía con lo que me iba a encontrar ni con nada. Y esto te lo voy a enlazar también con la pregunta que me acabas de hacer Gracias. de cómo empezó. Económicamente, una ruina completa, aparte de los semanas y semanas que aquí y allá que tenía que viajar para buscar documentos por aquí, por Alemania, por Inglaterra, muchos viajes a Inglaterra, muchos viajes a Estados Unidos, a Alemania también, por supuesto. Luego, pagar investigadores privados en Estados Unidos, en Inglaterra también, Toma ya. traductores del alemán antiguo, traductores del dialecto que se hablaba allí. Luego, pagar los documentos para sacar los documentos de los archivos. Cada documento, que a lo mejor no te servía de nada ese documento, pero Había que tenías que pagarlo. tener una traducción. Pagar para encontrar otro que tampoco servía, para otro que a lo mejor servía algo, etcétera, etcétera. Y bueno, hoteles, trenes, aviones, bueno, impresionante. Todo, a eso me refiero, que si tú algún día echaras cuentas, ostras. No, a veces me lo han preguntado, digo, no, nunca he hecho cuentas, pero realmente fue una ruina, porque aparte todo el tiempo que dediqué a esto, lo dedicamos a esto, sí, no podías trabajar, entonces el dinero también, bueno, pero esto no es lo de menos, pero sí que es lo de menos. Y todo esto empezó por culpa de Romana, porque como tú dices, bueno, aparte, hasta el año 2000 estuvimos en Nueva York, ¿Sí? así que desde el 96 entrábamos y salíamos con mucha facilidad porque no podíamos estar demasiado tiempo y entonces era muy fácil. Antes del 2001, lo de las Torres Gemelas, sí, ahí se cambió todo el mundo, cambió todo. para siempre. Y entonces, antes entrábamos, salíamos, estábamos 3 meses, 4 meses, 5 meses, salíamos, estábamos un mes fuera, volvíamos a Holanda o íbamos a trabajar a Austria, a dar pilates en Austria, que tampoco había pilates, o íbamos a dar pilates en el Conservatorio de Rotterdam, de danza, etcétera, etcétera. Y luego volvíamos otra vez con Romana Ishari a trabajar en Nueva York. La cuestión es que una vez que vueltos, antes de irnos ya empezábamos una amistad después de la certificación de ser profesores y esa amistad iba más a más. De hecho, ya te digo, nada más venir a España, vinieron a pasar las vacaciones con nosotros, empezamos un curso de certificación, etcétera. Y claro, tanto tiempo en la casa de Romana, Romana en casa nuestra, etcétera, que ella hablaba y entretenía, porque ella era una señora. Entonces, aunque fuéramos invitados, aunque tuviéramos una relación muy personal, yo tengo que decir que para mí, yo nunca he sido amigo de Romana, jamás, nunca. Sí, eso me llama mucho la atención. Siempre ha sido mi maestra hasta el día de su muerte, desde el primer día que la vi, desde el primer segundo hasta el último segundo de vida, siempre fue mi maestra. Maestra donde había una proximidad, un respeto, y ella hacia nosotros también como sus pupils, como sus alumnos, siempre nos vio como alumnos, nunca nos vio como profesores, en realidad. Porque siempre, incluso en casa, pasábamos de una conversación personal a tirarnos al suelo, Esperanza, ella y yo, a hacer ejercicios de pilates que a ella se le ocurría en ese momento, quería enseñarnos, o a copiar listas de hacía 30 años o 40 años que ya tenía guardadas. Y, interesante. O sea, todo esto pasaba de hablar de Chopin a tirarnos al suelo sin colchoneta ni nada, porque a Esperanza no, pero a ella y a mí nos encantaba hacer la colchoneta en el suelo sin nada, nos encantaba. Entonces tirarnos allí y de repente levantarnos. Siempre guardando esas diferencias de edad, de respeto, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, hablaba tanto nos entretenía con su vida maravillosa, impresionante, de novela y de película y de una serie, vamos. Y entonces, en 2005, en Texas, que ella ya había trasladado de Nueva York a Texas, ¿sí?, para vivir al lado de su hijo, tenía una casa maravillosa y entonces tenía varios salones. Entonces íbamos de un salón a otro
pues íbamos cambiando. Entonces ella decía, vamos al salón del piano. Entonces íbamos al salón del piano, nos sentábamos y ella hablaba de cuando tocaba el piano en Perú, de cuando no sé qué, cuando tocaba el piano con su madre. Entonces ella nos contaba cosas de ella, de Joe Pilates, pero sobre todo también de ella. Y entonces le propusimos hacer una biografía de ella. Claro. Y entonces ahí fue cuando ella, muy seriamente, hablamos sobre el tema y ella muy seriamente nos miró y dijo que no, que teníamos que hacer la de Joe. Qué bueno. La del tío Joe, Uncle Joe. Y entonces le dijimos, pero bueno, de Joe ya estás tú, ya todo lo que tú sabes ya lo has dicho, ya lo has contado y no sé, esto no da para un libro. Y queremos hablar de ti porque estás viva, te podemos consultar y es una vida apasionante. Y a mí me parecía más apasionante ella que Joe Pilates en una época. Claro. Como persona, claro. Sí, claro. Y entonces, muy seria, nos dijo que no, que ella nos encomendaba que hiciéramos la biografía de Uncle Joe primero, y si luego queríamos hacer la de ella, que hiciéramos la de ella. De tal forma, se puso tan seria que nos hizo jurar, pero así, jurar que íbamos a hacerlo. Toma ya. Que ella se lo debía a Joe Pilates. Y que nosotros se lo hiciéramos a ella, como un favor a ella, para rendirle homenaje y devolverle a Joe la gloria y todo esto. Bueno, pues nos hizo jurar, y yo me acuerdo que de vuelta, en el avión y todo, Esperanza y yo decíamos, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Y cómo empezamos? ¿Y cómo se hace esto? Pero, ¿y ahora qué? Porque es que ella, imagínate, ¿dónde nació Romana? Joe. Ahí le empezamos la entrevista. Y entonces, claro, bueno, nació en Alemania. Digo, sí, pero ¿dónde? Bueno, dicen que en Düsseldorf. Dicen no, creo que en Düsseldorf. Ajá. Y luego habíamos oído o leído en internet o algo así de alguien que había hecho como una especie, una página en una página de la época, ¿no? De internet, donde resumía toda la vida de Joe y era lo que más había, era una hoja, una página que se leía sin más, donde decía que había nacido en Berlín. Vaya. Otros que había nacido en Hamburgo, o sea, Romana que decía en Düsseldorf. Y luego Romana dijo, no, en un pueblecito muy pequeño. Y digo, pero Düsseldorf no es pequeño, Düsseldorf es una gran ciudad. Y entonces era como que no se sabía. Tú imagínate, el año ella no sabía. Se hablaba del año 80. Del año 80, eso es. Cosa que no era, ¿verdad? Entonces, esto era todo lo que había. Y entonces dijimos, pero ¿cómo vamos? Pero a ver, para buscar algo, a ver, si nace en Düsseldorf, vamos a Düsseldorf, pero si no es en Düsseldorf, es en Hamburgo, pues gastamos un dinero y un tiempo buscando donde no hay, o sea, y eso fue como empezó todo. Sí, al final tocó gastar tiempo y dinero para ir buscando donde había y donde no había, claro, que es lo que dices tú, que ha habido que filtrar mucho trigo y sacar mucha paja para encontrar poco trigo. Sobre todo donde no había, porque no había nada. Claro. Nada, o sea, lo que había no servía de nada y también lo que, como digo en el prólogo del libro, lo que encontramos tampoco coincidía tanto como con lo que decía Joe Pilates, ni tampoco con lo que decía Romana, que le había contado Joe. Algunas pistas sí, privadamente sí que nos había dicho alguna cosa, como que tenía hijos en Alemania, etcétera, que eso no nadie sabía y ella también no lo decía públicamente, porque eran cosas privadas. Y ya me entiendes, claro. Una señora no hablaba de cosas privadas públicamente. Luego en casa sí que hablaba de lo que ella sabía. También me dijo, me acuerdo, nunca se me olvidará, de que tuvo un niño que murió. Y yo, cuando empezamos el libro y todo era al revés de lo que decía Joe Pilates, incluso la edad de nacimiento, todo, etcétera, empezamos a no creer nada de lo que decía Romana. Y entonces, pero finalmente sí, tuvo un hijo que murió, que era verdad. O sea que al final algunos apuntes de Romana de su memoria privadamente sí que sirvieron porque eran verdad, pero se tuvo que comprobar todo esto, claro, por supuesto. Qué bueno. Tuviste entonces, imagino, momentos de querer abandonar directamente. Bueno, sí.
Sí, momentos no. Muchos momentos de querer abandonar. Esto fueron 8 años que empezó, ya te digo, en la casa de Romana y con la gran pregunta, ¿qué hacemos si no tenemos nada? ¿Y cómo empezamos? ¿Dónde empezamos? O sea, se empezó así. Y eso ya era como, madre mía, pero qué responsabilidad, porque claro, la Romana está esperando algo. ¿Y qué hacemos ahora? Hemos jurado. Y porque Esperanza me dijo, ¿y si lo dejamos? Yo dije, bueno, pues sí, lo dejamos, ya está. Le dijimos que no, o sea, pero no. La curiosidad era demasiado grande y la responsabilidad o el deber o lo que sea. Y bueno, la verdad es que sí, la angustia fue enorme durante 8 años de no encontrar lo que buscabas y no encontrarlo y encontrar una pequeña lucecita que te lleva llegando a otra, esa alegría de ver cada documento, de tener documentos en las manos. Me acuerdo el primer documento de todos que tuve, que fue descubrir que, ¿cómo se llamaban sus padres? Era como te digo yo, un libro de familia. Sí. Tener una copia en la mano del libro de familia de los padres de Joe Pilates, ver que tuvo 8 hermanos, que él era el segundo, que su padre se llamaba así, que ponía la fecha de su nacimiento. Eso no pude dormir esa noche. Eso tiene un subidón, imagino. Un subidón. Llamé a Esperanza, porque yo fui yo el que hice ese viaje. La llamé histérico, unos nervios. Tuve que esperar porque contacté inmediatamente ese mismo día a un traductor, no sé qué, esperando la traducción. Pero claro, yo entendía, yo veía nombres, yo veía todo. Y entonces, bueno, no pude dormir. Los nervios de la emoción, no me lo podía creer. Y ya quería terminar. Y digo, ya está, ya tengo el libro, ya está hecho. Desde ese primer documento hasta el último, una semana, menos de una semana antes de publicar el libro, otro documento que es el certificado de función de Joe Pilates, que costó como 6 años encontrarlo. Fue una emoción muy grande, sin parar. Aparte de saber durante 8 años cada paso que dábamos, que encontrábamos algo, que íbamos construyendo una historia que era alucinante, etcétera. La emoción de saberse que todo esto iba a salir algún día a la luz. De que nadie en la historia, nadie en el mundo sabía absolutamente nada. Qué bueno. De nada de esto. Era como esconder algo y una gran emoción. Y muchas veces yo me decía, y digo, pero madre mía, pues si esto no, nadie en el mundo, nadie en el mundo sabe esto, en el planeta. Era como una responsabilidad, un miedo, pero bueno, muchísima angustia, muchísimo malos momentos, muy malos, maltratos en archivos, en Londres, en Estados Unidos, en Alemania mismo, o sea, episodios no de racismo, pero sí de nacionalismos y etcétera, así como te lo digo, nacionalismos, no quererme dar la información porque era español y no era alemán, por ejemplo. Fíjate. Con eso ya te lo digo todo. Fíjate, vaya odisea. Sacarme a la fuerza con guardia de seguridad de un ¿cómo se llama? Funeral home, ¿cómo se dice en español? Donde ponen a registro funerario. Sí. También de un hospital, también salir corriendo porque venían también la fuerza de seguridad a sacarme. Bueno, cosas de estas. Que al final me estoy riendo, pero en el momento me acuerdo. Sí, delante la. Yo me acuerdo, o sea, tú sabes lo que es sacarte de un lugar. Las fuerzas de seguridad, digamos, la seguridad privada que tienen allí contratada, sacarte a trompicones como si fueras un delincuente y echarte a la calle, bueno, o sea, y ponerte a llorar y de vergüenza y de todo, bueno. Pero que al final se consigue. Quien quiere algo de verdad, lo consigue. No, desde luego, eres el más vivo ejemplo. Y opinión personal, lo que voy a decir, creo que el mundo del Pilates debería estar eternamente agradecido porque has puesto un marco que ya no es opinión, ya son datos. Y eso creo que nos ha hecho mucho bien a todos, vaya.
Bueno, eso es lo que yo quería. Ya no quería una opinión, yo ya me sabía todo lo de Romana. Romana a veces no era precisa con lo que decía, porque claro, eran muchos años y muchas cosas. Entonces a veces no es que se contradijera, pero no sabía si estaba hablando de los años 40 o de los años 50 o 60, etcétera, etcétera. A veces la historia cambiaba un poquitín, entonces ya no me bastaba. Yo no necesitaba opiniones, yo lo que quería era saber la verdad. La verdad te lo dan las cosas que ya sabemos, que son documentos, que son pruebas. Y entonces luego están las opiniones y están otras cosas, pero esto entre cursiva, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, la verdad es que yo este libro estoy muy, 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 muy orgulloso de haberlo hecho, no porque sea el primero, no porque la primera historia y la enciclopedia de Joe Pilates, de su vida por el momento, sino porque, bueno, yo creo que es muy importante tener un libro así, para, si estás interesado en enseñar Pilates o estás enseñando Pilates, más conoces la vida de Joe, más conoces cómo era o qué le pasó en su vida, más vas a entender la contrología, porque es indisociable la obra y el autor, por supuesto. Totalmente, y más en el caso de Joe, sí. Sí, pero bueno, yo a mí como me gusta mucho leer y todo esto, y aparte te voy a decir una cita, ¿Sí? que yo me la decía a mí mismo constantemente, y también te la puedes aplicar a ti porque nos conocemos un poco y te va a hacer muy bien. Es una cita de Quinto Curcio, que es un autor del siglo I después de Cristo, romano y etcétera, etcétera, que escribió sobre Alejandro Magno, ¿no? Entonces, él decía que la precipitación produce el retraso. Joder, qué cabrón. Entonces, por supuesto. Entonces yo decía, no querer terminar antes produce el retraso, porque yo estaba tan torturado y estaba Gracias. no podía más con toda esta tortura. Yo quería terminar el libro y yo dije, pero no lo voy a terminar porque me va a producir un retraso, en el sentido de que si yo lo termino ahora voy a descubrir cosas, me voy a arrepentir, no va a estar terminada, no va, o sea, y esta frase yo me la repetía a mí mismo y decía, bueno, paciencia, no te precipites, no digas nada, no opines. En el libro yo quitaba mis opiniones porque yo interpretaba una cosa y decía, no te precipites, porque luego lo tendrás que cambiar, no juzgues, no coge los datos nada más. Entonces también otra que te dedico es de Séneca, que si no lo has leído lo tienes que leer, porque esto es un maestro universal para siempre jamás, que decía que la prisa se traba a ella misma. Sí, entonces, en el fondo es lo mismo, sí. Es lo mismo. Entonces... Te lo agradezco porque ya me vas conociendo un poquito, como bien has dicho, y joder, me estás dando en una línea medular, por así decirlo, de mi trabajo personal, claro. Sí, sí. La paciencia con atención, con alerta, pero paciencia. La paciencia que hablaba Joe Pilates como una de las cualidades de la contrología, porque la contrología, antes que coreografía, por supuesto la coreografía está ahí, entonces ahí están las peleas hoy en día, supongo, que si contemporáneo, que si ergonómico, que si Sí, sobre todo en ritmos de ejecución. barroco o, ¿me entiendes? Atonal, dodecafónico, etcétera, etcétera. Antes que todo esto está la ética de la contrología, es los valores intrínsecos a la contrología. Para esto hay que leer quién es Joe Pilates para saber cómo produjo a alguien. La obra y el autor son indisociables. Tú no puedes disociar Beethoven de la obra. Cuando oyes... Ahora, a lo mejor no te apetece leer la biografía de Beethoven, pero si la lees vas a entender mejor. La música, sí, sin lo duda. vas a entender mucho mejor. Y si estudias música, más mejor. Entonces, si quieres hacer Pilates o estás haciendo Pilates, tienes que entender quién era Joe Pilates, qué vida tuvo, cómo pensaba, cuál era su pensamiento, porque es indisociable. Y al final, la coreografía cambia aquí, cambia allá y, por supuesto, cambia con cada persona, etcétera, etcétera. Es muy individual y ahí está todo el secreto de la maravilla y la universalidad del método, que es otra cualidad del método. Entonces, no podemos disociar, no podemos hacer Pilates
de ninguna de las maneras, sino tenemos una ética muy fuerte, muy grande por detrás, asociada a la supuesta coreografía, ni tampoco unas cualidades intrínsecas al método. Entonces, si no hay ni cualidades ni ética, no hay pilates. Ya puede ser contemporáneo, puede ser foráneo, Sí, o entiendo. misógeno, o Sí. el término que queramos acuñar ahí, ponerlo, o yogilates, o Sí, tangolates, ¿comprendes? como dijo Manuel Cabrera, que me hizo mucha gracia. O Sí, sí. tangolates, o lo Yo que he visto sea. de O todo, sea, ¿eh? He visto cardiolates, he bueno, visto está de muy todo. O sea, he bien. visto. Bueno, está Sí. bien, La ya última tengo. que vi fue, no sé cómo lo llaman, crosspilates. O sea, como que ya lo mezclaban con el crossfit, que es un poco el mundo antagonista, ¿no? Pero bueno, No yo lo son comparo tan mucho con. antagonistas tú date cuenta de lo que te estoy diciendo. Sí, movimiento no hay más que uno, ahí estamos de acuerdo. Ya está. Sí, Entonces, totalmente de acuerdo. entonces si yo miro el CrossFit, y ya lo hablamos la otra vez, si tú miras el CrossFit es antagonista a lo que es Pilates, pero no son antagonistas en muchos de los principios que tienen, porque son los mismos. Ahora, la forma de conseguirlo, como tampoco es antagonista ni el yoga, ni el Pilates, ni esto ni lo otro, son diferentes épocas, diferentes civilizaciones o culturas, aplicable o no a diferentes momentos de tu vida, o esto o lo otro. O sea, no tiene nada, Totalmente de acuerdo. el desarrollo de la técnica, el desarrollo de la ética, o el fin de un método, de algo, se desarrolla con una técnica, se llame dodecafónica, o se llame clasicismo, o se llame música romántica, o se llame barroco, pero al fin es la música. Y entonces Sí, ahí estamos en lo mismo. Yo no lo veo antagonista. qué bueno, qué bueno. Sí preguntarte, porque bueno, es que no, como te decía, me podía tirar contigo horas, pero sí voy filtrando las que para mí son más curiosidades mías personales, ¿vale? Venga. Creo que en el método Pilates hay mucho que deberle, o que todavía tenemos un debe con lo que es la figura de la mujer, entendiendo a la mujer como lo femenino en el método Pilates. Clara, se ha hablado poco de ella y ojalá tengamos tiempo de hablar tú y yo muchísimo más al respecto. Sí. De Romana creo que es la madre, entre comillas, del método Pilates tal como lo conocemos, porque si tengo bien entendido, se sentó junto a Bob Likens un poco a sistematizar el método y a decidir qué se dice aquí, qué se hace aquí, dónde se inhala, dónde se exhala. O sea, lo que es el método se lo debemos más a Romana probablemente. No sé si estás de acuerdo con esto. Bueno, estás haciendo varias preguntas. La primera es sobre las mujeres. No he entendido bien. Sí, es que te quería enlazar ahí a preguntarte qué mujeres nos recomiendas entrevistar en el podcast. ¿Tú conoces gente que viene de un Pilates muy puro? ¿Y por qué tiene que ser mujer? O sea, no es nada más especial que en mi caso creo, es opinión personal una vez más, Sí. que si yo miro la cantidad de practicantes, para que te des una idea, eso no sé si lo hemos hablado, yo doy cursos, bueno, es otro mundo, pero bueno, yo me dedico mucho más al mundo del gran gimnasio, no tanto al mundo del pequeño estudio. Y claro, si ves la cantidad de practicantes, me atrevería a decir que un 80-85% son mujeres. Sí. Entonces, claro, desde esa óptica creo que la formadora, la persona que sabe más y que está arriba en la cúspide, que sea femenino, simplemente por el hecho de la energía, va a saber transmitirnos un método que quizá es más adaptable a ese público final. Simplemente por esto, desde mi ignorancia, ¿eh? Bueno, yo no lo creo. Yo no lo creo, porque si yo me considero un profesor de Pilates, yo tengo que saber lo que es darle a una persona, sea cual sea su género. Totalmente de acuerdo, sí. Entonces, si no, no me podría llamar Pilates. Entonces, profesor de Pilates. Si yo voy por supuesto, un hombre es diferente a una mujer, igual que una mujer es diferente a otra mujer. No solamente por edad, sino también por constitución, por tipología, psicología, espiritualidad, cultura, etcétera, etcétera. Que sí, Esto las es. mujeres son mujeres físicamente, etcétera, y es diferente. Sí, bueno, es uno. Yo me refiero al primer foco que has puesto, me refiero justo a eso. Creo que eso nutre mucho al método Pilates en realidad, porque bueno, estaba Joe, que era masculino arriba, pero es que todo lo que hay justo debajo de Joe es femenino. Bueno, esto es que, claro, estamos bien, está bien. Estamos yendo a A la ya. filosofía. No, está muy bien. Bueno, está muy bien. Yo te voy a responder como yo pueda, etcétera. Yo, Gracias. Gracias por entenderme. No sé si se ha te entendido voy a bien, pero decir gracias por algo. entenderme. Yo te voy a decir algo brutal. Joe Pilates hizo el método para él mismo y para el hombre. ¿Y perdón? ¿Para qué? Para los hombres, en un principio. La idea ¡Ay, qué principal, bueno! la idea principal para mí fue hecho para personas sanas, hombres sanos, para él mismo, para empezar, y después normalmente para el género masculino.
al Qué principio. bueno. Lo que pasa es que, ¿cuál es una de las cualidades que he dicho antes del método Pilates? La universalidad. Sí, Esto es una gran cualidad. Es aquello que decimos, no, el Pilates para todo el mundo lo puede hacer, no sé qué, no sé cuántos. Sí, pero hay que saber quién es todo el mundo. Hay que saber que si esta persona está coja o no, o tiene una pierna o no, o tiene una amputación de un brazo o no lo tiene, o es un hombre o es una mujer, o es qué edad tiene, si tiene 5 años o tiene 10 años o tiene 20. Aparte, tiene el peso más mal distribuido, qué profesión tiene, etcétera. Todo esto es la complicidad. Lo complicado que es el método, es lo universal. Joe es capaz de hacer algo para él mismo como hombre y para los hombres para hacerlo universal. No solamente él con su edad y etcétera, sí. que fue cambiando, por supuesto, él fue cambiando, mejorando el método con él mismo y con sus clientes que también iban mejorando y cambiando y iban cambiando. Entonces, todo esto, una cualidad de él como persona y como científico o como creador de su propio método, de su genialidad, es la universalidad, porque se da como por hecho, ay, no, Pilates es bueno para todo el mundo. Bueno, no sabes lo que estás diciendo. Yo lo oigo continuamente, digo, la gente no se da cuenta, hay muchas personas que no se dan cuenta de lo que están diciendo. Lo que está diciendo es algo muy tremendo. Esto significa que yo abro un estudio y tengo que ser capaz de, yo como varón, coger a una mujer que le falta un brazo y que tiene 79 años y tiene una artrosis en la rodilla. Yo soy capaz de hacer esto, yo tengo el atrevimiento de hacer esto, Joe lo tenía. Yo no tengo por qué ser capaz, yo no soy Joe, pero esto es lo que significa universal. Sí. Universal es no solamente yo lo experimento conmigo, yo lo hago conmigo, yo soy yo, y después de mí, yo lo aplico a los demás y veo cómo lo puedo transformar hacia los demás. Y entonces ahí vienen las modificaciones, etcétera, 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 de progresiones y millones de ejercicios, porque no es que haya 500, hay millones, eso depende. Entonces, ahí está una de las cualidades del genio. No es que haya hecho este ejercicio que te acuestas con 4 muelles y haces así, ya saco las piernas. No, eso es genial. Pero antes de eso está lo que es universal, porque tú te acuestas, yo te pongo 4 muelles a ti y hay una persona que yo no la puedo acostar, porque si se acuesta no se puede levantar. Sí. Entonces tiene que hacer el pilates sentado. Eso es ser universal. Ahí está la cualidad del pilates. Una de ellas, aparte de la otra que te he dicho que era la paciencia o lo que te he dicho antes con la perseverancia, la paciencia, todo esto es la gran maravilla de las cualidades del método que van antes que la coreografía. Después te tengo que corregir, las mujeres ha habido siempre, muchas, y siempre, bueno, eso es maravilloso y fantástico, por supuesto. No era así en la época de Joe, por supuesto que había muchísimas mujeres donde el estudio de Joe Pilates, pero había muchísimos hombres. Esto ha sido el resurgir en los años 90 del método Pilates cuando ya no era conocido. Se quedó en Nueva York, etcétera. Empezó a resurgir en los años 90 con Romana y otros. Sí. Y y malamente fue así. Primero empezó como el Pilates de las estrellas y después empezó como que era una especie de fisioterapia para los dolores de espalda y etcétera, y etcétera. Entonces la gente que estaba bien no iba a Pilates porque era para quien tuviera dolor. Pero antes de esto era, si querías ser una estrella tienes que hacer Pilates porque todas las estrellas iban a Pilates. Yo me acuerdo de Madonna y otras famosas las de Sexo Nueva York que venían al estudio en los años 90, la Madonna en la época también. O sea, teníamos estrellas entrando y saliendo. Claro, no es para estrellas, no es para gente con la espalda con dolor, es para el ser humano. Lo que pasa es que ha sido la manipulación de los medios y de algunas empresas a partir del año 2000 que han creado unas necesidades en gente o han ido derivando el Pilates hacia lo que a ellos les interesaba. Sí. Segundo, Romana no dictó ni empezó a elaborar el método, digamos, escrito con Bob Lincoln. Eso no es verdad. Esto es otra de las falacias que hay también por el mundo. No es así, ni muchísimo menos.
Bob Linkers llegó Me dejas de piedra. Bob Linkers llegó bastante más tarde, parece mentira. La cuestión es que, como dice mi adorado Antonio Escotado, como lo quieres llamar, genio o filósofo, como lo quieres llamar a él, como decía, quien no quiere saber es porque no quiere. Y hoy en día, porque desde luego con un móvil puedes hacerte una carrera y saber todo lo que existe en el mundo. Hoy en día es muy fácil. Ahora, si tú te contentas con una información que va pasando de un lado a otro por conveniencias, una historia que no has comprobado, que tú te lo crees, que yo soy tan agnóstico que nunca me creo nada. Entonces yo conozco Bob Linkers, por supuesto que lo conozco de la época y bastante bien, y conozco a muchos otros que estaban en la época antes que yo, y etcétera, etcétera. La historia no es tal cual como se está contando. Romana no dictó nada a él, eso no fue así. Él sí que estaba, en un momento dado sí que se hizo un manual y él estuvo allí, pero él no era el que lo escribió, ni mucho menos. Estuvo ayudando, pero no fue así. Romana sí que estuvo colaborando, pero antes de él ya hubo otras colaboraciones. Ajá. ¿Te ha gustado, no? Sí, totalmente. O sea, que yo lo que he entendido es eso, que había sido un colaborador, no tanto como que había escrito él, sino como que había estado ayudando a Romana en plan, venga, pues yo te echo una mano para que no estés aquí sola, ¿sabes? No, y en el fondo, lo que yo tengo entendido es que Bob Linkens de alguna manera siempre decía un poco lo que dices tú, decir, oye, yo intento transmitir lo que a mí Romana me dijo. O sea, Bob Linkens sí que creo que iba un poco por esa cosa. Bob Linkens estaba trabajando en el Pilates Studio. Antes de trabajar en el Pilates Studio, él trabajó, él estudió con Romana a finales de los 80 y, bueno, entraba y salía y todo esto y, bueno, ahí pasaron una serie de desgracias con el estudio, con el método a finales de los 80 y etcétera, y bueno, y Bob, como junto con muchos otros, estaban allí en esa época y entonces, bueno, unos se fueron a un sitio, otros a otro, a cerrarse definitivamente el estudio Pilates. Ajá. Y bueno, en el año Romana terminó enseñando donde yo la conocí, en el Drago Gym en Nueva York. En el año 92, Sean Gallagher compró los derechos, etcétera, etcétera, y montó todo una historial. Entonces Bob pasó a trabajar para Sean Gallagher, no para Romana, ni estaba con Romana. Vale. Trabajaba para Sean Gallagher como otros profesores en la época, al mismo tiempo que estaba Bob, estaban otros. Entonces, Sean, entre otras cosas que hizo o quería hacer y no hizo, pero hizo muchas cosas, entre otras cosas quería hacer un manual para la formación interna del profesorado. Eso es. Que esto sí que no existía. Entonces lo que sí existía sí existía un libro, ya Romana había ayudado en el año 80 a escribir un libro a un par de personas, de clientes que tenían en el estudio, un libro bastante bien hecho, bastante bonito, y otras colaboraciones. También Romana en revistas había ido publicando capítulos sobre los ejercicios con descripción de ejercicios en la colchoneta y también con fotografías, o sea, ella hizo constantemente. Lo que pasa es que Sean le encarga, quiere este proyecto de hacer un manual, entonces habla con Romana, Romana accede, dice que sí. Yo me acuerdo recién llegado, se había recién terminado el manual aquel. Romana, por supuesto, ayudó en el manual, pero bueno, eso no fue obra solamente de Romana. Romana colaboró, no lo hizo, no dictó exactamente, no son todo palabras de Romana, ni mucho menos. Hubo otras como Carol Baker. Sí. Carol Dodge Baker. Era una de las que intervinieron muchísimo. Otra también muy participante que sale en las fotografías del manual original también es Rocky, y junto con Bob Linkens y también otros hicieron el manual. Y el manual, bueno, yo te puedo decir personalmente que Romana no estaba prohibido tener el manual. Cuando yo estudié en el año 96, el manual estaba prohibido tenerlo en el estudio de Romana. Toma ya. Esto es como es. Que indica que Romana tampoco estaba 100% de acuerdo con lo que ahí se ponía. No estaba 100%, no estaba nada de acuerdo. Entonces, pero ella no era la dueña del libro del manual. Ella era una trabajadora autónoma
en un estudio que no tenía nada que ver con Sean Gallagher y con Bob Linkens y con la organización. Ella quiso apoyar y siguió apoyando. Y, cuando vio el resultado no le gustó absolutamente nada, y entonces yo te puedo decir, te lo digo, te lo estoy diciendo, ella prohibía tener ese manual entre sus estudiantes, porque en la época tú podías estudiar o en el Pilates Studio o con Romana. El examen final lo tenías que hacer con Romana. Ajá. Pero el resto lo podías hacer en el Pilates Studio con Bob Linkens y otros también. Pero el examen final no. Se tienes que hacer con Romana y hacer unas horas con Romana y también con Shari. Entonces, para ser alumno de Romana, que significaba estar todo un año con ella desde las 7 de la mañana, bueno, 6:30 hasta que ella terminaba a la 1 o a las 2 del mediodía, estudiando con ella, tenías que ser aprobado por ella. O sea, ella tenía que decir sí, como nos dijo, ok, podéis venir. Entonces ella hacía una selección de todo el mundo que quería estudiar, de lo que ella quería. Ella solía tener unos 3, 4, 5 estudiantes hasta el año 2000, que los elegía a dedo. Ajá. Y estos, nosotros, que fuimos fuimos 2 de ellos, conocíamos el manual, pero no lo podíamos tener. Vale, entiendo. Porque ella no lo permitía. Qué interesante, Javier. Pero ella no era la dueña del manual. De hecho, siempre ella tenía una gran admiración por Sean Gallagher durante mucho tiempo, le respetaba y la admiraba, y Sean Gallagher, digamos, la protegía en una época. Esto fue deteriorándose a partir del año 2000, cuando la palabra Pilates se hace genérica, y entonces ahí empezó realmente a salir la relación de Romana y Shari con Sean, a deteriorarse hasta que se rompió todo. Qué bueno. Fíjate, en la entrevista que hicimos en el capítulo 35 con Luisa Core, y ahora tú también lo acabas de nombrar, sale el tema de los juicios que ha habido entre los años 96 y 2000. Sí. Y claro, nos podríamos tirar hablando para entender bien ese juicio y todo lo que supuso y cómo ha quedado al final el marco legal de lo que es la palabra Pilates, etcétera, etcétera. Sí. Sí que nos daría para otro capítulo entero, ¿eh? O sea, que en ese sentido, yo por mi parte suma y sigue. Pero sí, si te parece, me gustaría hacerte una última pregunta antes de pasar al testamento según Joe Pilates, Okay. Que es una pregunta muy clara. Hemos estado hablando, por así decirlo, del pasado, pero ¿cómo ves tú el futuro del método Pilates? ¿Cómo ves el futuro? Ay, no lo sé. No ¿Lo sé ves más... ¿Ves que el mundo online llega para quedarse? ¿Ves que desaparecerá? ¿Te imaginas, no sé, haciendo...? Todo pasa y todo cambia. Y la vida es así. Todo viene, se queda un momentito, 2, y luego cambia, y es de otra manera. ¿Quién iba a decir todo esto de online? ¿Y quién iba a decir todo esto? No lo sé. No sé cuál es el futuro. El futuro va a ser el que tenga que ser. No lo sé. ¿Te puedes imaginar un hogar, cada hogar del planeta con un reformer o cada hogar del planeta con una silla? Eso es lo que le gustaría el sueño de Joe, creo, cumplido. Él quería un estudio en cada esquina como gasolineras. Eso decía Romana. Qué bueno. Qué bueno. Sí, como una necesidad. Necesito gasolina, pues en todo el mundo, o por lo menos en Estados Unidos, en cada ciudad, bueno, pues necesitas repostar y sentirte bien, pues tenías un estudio Pilates. Eso es lo que él quería. Qué bueno. Pero en realidad lo que él quería era el método Pilates en la escuela, para que los niños lo aprendieran desde la más temprana edad. Eso era realmente el sueño de Joe, no ser famoso. Y eso también, por supuesto, pero no, realmente su gran frustración y su gran fin era que se enseñase en la escuela primaria el método Pilates, para que lo supieras para el resto de tu vida. Sí. Y esto, fíjate que él escribe unas cartas al senador de Estados Unidos, de Nueva York, y también a Washington. En el año 27 ya escribe cartas a los políticos hablando de implantar su método, que nadie lo conocía. Había recién llegado a Nueva York y creía que iba a llegar y que iba a ir a la Casa Blanca, vamos. Y entonces empezó a escribir a senadores de un lado y de otro diciendo, oye, yo tengo un método que hay que implantar en la escuela, venir a conocerlo.
No sé qué resultado tuvo porque no tengo ni idea. A lo mejor ni siquiera la contestaron, pero ya estamos hablando del año 27, cuando él llegó en el 26, en mayo del 26. Y así sigue hasta el final. Qué interesante, sí, que eso también nos ve un poco sus motivaciones últimas, claro. Sí. Qué interesante, por Dios. Joder, Javier, qué interesante, la verdad, qué interesante. ¿Te parece que pasemos a esas preguntas más cortas que son el testamento según Joe Pilates? Venga, sí. A ver si te gusta, vamos a por ello. El testamento según Joe Pilates. Bueno, Javier, pues ya estamos aquí. Como te decía, el testamento según Joe Pilates está basado en un proceso de preguntas-respuestas más cortas, pero que tú puedes extenderte todo lo que consideres necesario, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a por ello. Primera pregunta. ¿De quién recibiste tu primera clase de Pilates? La recibí en Holanda de Marjorie Oron. Marjorie Oron. Sí. Buscaremos. Bien. Segunda pregunta. ¿Alguna manía, ritual o costumbre antes de comenzar tus clases? Sí. No es ninguna manía ni es un ritual. Y ahora con el corona lo vemos mejor, lavarme las manos. Sí, totalmente de acuerdo. Romana lo hacía y nos obligaba, porque la educación que tuvimos con ella no era coreográfica solamente, ni mucho menos. Era todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, ella igual te enseñaba un ejercicio, como te decía, ves y lavate las manos después de cada cliente. Entonces era obligatorio y lo sigo haciendo y lo seguimos haciendo. Y ahora con el corona, pues imagínate, o sea. Sí, doble motivo, sin duda. Tercera pregunta. ¿Tu comida favorita? Uy, la pasta. ¿Alguna en concreto? Tú de cualquiera. Yo también soy muy curioso. Cualquiera. Yo soy un loco de la pasta. Aparte, conozco Italia desde hace 1000 años. Voy constantemente, varias veces al año. O sea, y es que llego y como pasta todos los días, mañana, noche, da igual, lo pruebo todo. Con esto, con lo otro. Menos con pescado, con todo. Qué bueno, buenísima, sin duda. Cuarta pregunta. ¿Un defecto confesable? ¿Mío? Sí. Uf. Y que sea confesable, claro. Pues a ver, defectos. Ahora me has pillado. No sé si me lo preguntaste la otra vez. Sí, te lo llegué a preguntar. No sé si dije alguno, la verdad es que no sé. No te lo voy a decir. No sé si dije alguno, si no tú me lo recuerdas. Tengo, bueno, no lo sé. Es que hasta los defectos a veces me gustan, porque son defectos. Entonces digo, ay, mira qué bien, voy a trabajar sobre ello. Entonces, no sé, como estoy trabajando sobre muchas cosas, entre ellos la paciencia, que es una cosa que trabajo desde hace 40.000 años, sin exagerar, soy, no sé si es un defecto, soy obsesivo con saber. Sí debe serlo porque me contestaste lo mismo en la entrevista anterior. Fíjate, o sea, me da vueltas y porque a veces pienso que es una que no me hace bien. Porque no tengo fin. Entonces yo cuando quiero saber algo voy y no me contento con nada. Ni siquiera soy agnóstico. Es que niego hasta el agnosticismo, imagínate. Fíjate. Entonces, claro, nunca me he creído nada de nada, ni porque lo dijera Nietzsche, ni porque lo dijera Romana, incluso. Yo me acuerdo miles de veces Romana diciendo, esto es bueno para qué, y yo para esto, yo hacía el ejercicio y decía, pues yo no noto nada de lo que dice esta señora. Y luego, claro, necesité años para comprender muchas cosas, muchísimas de las que me dijo, pero bueno, ella me lo decía, yo la adoraba, yo decía, bueno, pues será. Es que esto es bueno para respirar, y yo decía, pues será porque lo dice ella, pero es que yo no noto nada. Y bueno, nací así. Qué bueno. A lo mejor es un defecto, a lo mejor es una virtud, no lo sé. Bueno, vamos a por ello. La quinta pregunta sería, ¿cuál es tu mejor virtud? Uf, pues peor, me lo pones peor todavía, no sé cuál tengo. No lo sé. Yo diría, desde fuera, lo poco que te conozco, la capacidad de observación, la curiosidad. O sea, creo que eres un observador del mundo, no sé si me equivoco o no. Sí, soy un voyeur, sí. Sí, sería una buena palabra, sí. Me observo hasta a mí mismo, imagínate.
O sea, me gusta observar, ver, analizar y no analizar, no juzgar, juzgar y desjuzgar. O sea, no me gusta el juego ese, pero incluso me gusta mucho, mirarme a mí, como si fuera otra persona. Entonces, esto es así. Voy a por la sexta pregunta, si te parece. Sí. Dinos, por favor, un sueño que todavía no hayas cumplido. Ninguno. Perfecto. No tengo sueños. Muy bueno. No, te podría decir ir a Yemen, por ejemplo, pero no. O sea... Si no pasa, no pasa nada, eso es. No. Y séptima pregunta. Si pudieses conocer a Joe Pilates y realizarle una sola pregunta, ¿cuál sería? Ninguna. Eso sí que me acuerdo que lo responderé otra vez. No le haría ninguna. Lo que me gustaría... Observarías. Es sentarme en el estudio como un mueble, estar sentado y observarle cómo enseña un poco y después verle por la calle, cómo camina, cómo iba a comprar, o sea, en la acera de enfrente o por detrás, que me pondría más nervioso, ponerme detrás de él, no muy cerca, como en las películas, y observar cómo camina, cómo habla, cómo mira las cosas. O sea, intentar ser él un poco, ponerme dentro de él. Eso me encantaría. Qué bueno. Por supuesto que tendría millones de preguntas, técnicas y fuera de técnicas, pero me gustaría oírlo, verlo, eso es lo que más. Eso es. Por eso hacemos esa pregunta, por cuál sería la más vital de todo. Qué bueno. Vamos a por la octava pregunta. ¿Crees en Dios? No. Muy bien. Y tampoco, mira lo que te voy a decir, no creo, pero tampoco lo niego, ni soy agnóstico y tampoco creo en el agnosticismo, pero si quieres resumir la pregunta así, tal y como se entiende, así de entradas, no creo en Dios. Uh-huh. Y claro, tanto si respondiste que sí como si respondiste que no, en esta novena pregunta, dinos por favor tu opinión en unas pocas frases sobre ¿qué es para ti la vida? ¿Qué es para ti la realidad? ¿Qué es esto en lo que estamos metidos? O sea, ¿es una casualidad? ¿Venimos de los extraterrestres? No sé, ¿cuál sería tu opinión? ¿Qué es esto en lo que estamos metidos? Pues estamos metidos en la si lo queremos llamar historia, espacio temporal, que lo medimos de una forma arbitraria, lo llamamos año 2021, lo podríamos llamar de otra manera, lo podríamos situar de otra manera, o sea, no sé lo que es la realidad, ni tampoco sé lo que es el tiempo. Estamos aquí y esto es lo que hay, esto es, no hay más que esto y ya está, nada más. ¿Para qué hacerse preguntas donde no hay respuestas? Muy buena. Y décima y última pregunta del testamento según Joe Pilates. ¿Qué te gustaría que pusiese en tu lápida? O dinos una frase con la que te gustaría ser recordado. Ninguna. Yo no quiero que me recuerden ni nada. Pues, hijo mío, llegas tarde, no haber hecho el libro. No, ni hablar. No sé si eres consciente que se hablará de ti dentro de 80 años. O sea, no pues sé si eres consciente que ese libro... A mí me da exactamente igual. A mí me gustaría que si alguien compra el libro, pues que lea el libro. Y entonces yo contentísimo. Y si le sirve de algo, pues maravilloso. Pero a mí, yo no quiero que nadie me recuerde ni nada. Cuando se terminó la cosa y adiós, muy buenas, a otra cosa. Muy bueno. O sea, ¿para qué me van a recordar? O sea, para que recuerden a Beethoven, ¿no? O a Joe Pilates. Y no es por ponerme menos o más, mi vida tiene más sentido que la de Joe Pilates para mí, pero yo hago lo que tengo que hacer hoy, mañana ya veré. Ayer hice lo que tuve que hacer y lo que pude hacer y lo que me permití hacer o lo que se puede hacer, y esto es lo que es. Y ya está, y entonces Bravo. El día que no esté, pues ya está, ya no está. Y ya, ¿para qué vamos a recordar y poner en la lápida no sé qué? No va a haber ni lápida. Bravo. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias. Hasta aquí el testamento según Joe Pilates. Pues muy bien, muchísimas gracias a ti, estaba encantado. ¿Qué tal? Ha estado bien, ¿no? Sí. Sí, para terminar la entrevista, me gustaría darte todo el protagonismo del mundo para que puedas despedirte de nuestra audiencia como tú prefieras, diciendo aquello que te dé la gana o aquello que sientas que es bueno incluir en este audio porque a lo mejor no lo hemos tocado o lo que sea. Así es que dinos, para despedirnos de nosotros hasta la semana que viene, que tenemos la gran suerte de tenerte la semana que viene aquí, qué bien. ¿Qué te gustaría comentar a todos los pilatistas, pilateros y pilateras para finalizar? Bueno, pues que estoy encantado contigo, que me ha encantado conocerte,
Y ves lo que hablabas de la vida y no sé Lo qué. mismo Bueno, digo. tú apareciste un día y mira qué bien, o sea, maravilloso. Y lo que espero para todo el mundo, pues que haya tenido un rato agradable. No voy a dar ni consejos ni esto porque no soy nadie, ni lo pretendo, ni nada, pero hay que oír, leer mucho y todas estas cosas que, aparte del plátano y del magnesio y de la avena y todo, leer, oír música, oír a los demás, escuchar, También alimenta. eso alimenta mucho también. Qué bueno. Y más hoy en día, no hay nada mejor que para el sistema inmune, parece ser, que ya lo sabemos, que es lo que, entre comillas, voy a llamar espíritu o situación psíquica o como lo quieras llamar, porque es lo mejor que hay. Entonces, leer, escuchar a los demás, conversar y punto. Bueno, y que queden aquí, que se apunten en una nota el próximo miércoles, que publicamos la entrevista que te vamos a hacer, pero ya hablando solo sobre Joe, su vida, obra y milagros, que seguro que va a estar súper interesante. Pues Eso sí. también se lo decimos para finalizar. Estoy curioso con tu entrevista. Vamos a ver. Pregúntame Guau, yo estoy cosas deseando. raras y difíciles, por favor. Sí, porque ya me he releído tantas veces tu libro que yo creo que ya voy por la quinta o la sexta revisión del libro, que de verdad que me siguen saliendo, o sea, van saliendo preguntas que ni siquiera sé si tú las podrás responder, pero es verdad que ojalá podamos ver a Joe desde que nació hasta que murió, de manera que pueda ayudarnos a ser mejores pilateros. Vaya, sería un poco el objetivo de la entrevista la semana que viene. Ojalá me hagas preguntas. Yo voy a coger el bolígrafo y voy a ir apuntando a ver si me abres un campo nuevo donde yo pueda meter mi No creo. Sí, no, soy muy fácil, soy un facilón. Vale, Soy venga. muy fácil. Sí. Qué bueno, Javier. Pues nada, quedamos la semana que viene, ¿te parece? Sí. Qué alegría más Estoy grande me das, encantado. Rubén. Muchas gracias a todos. Al revés, muchísimas gracias a ti. Sí decir para despedir a Javier que, lo primero de todo, muchísimas gracias por su presencia en el podcast de Pilates 4K. Y además quiero decirte antes de que te vayas, Javier, que te agradezco profundamente, desde lo más profundo de mi ser, todas las facilidades y la cercanía que me has demostrado desde que tuvimos el primer contacto. Y decirte también que es todo un privilegio para nuestra audiencia y para mí personalmente poder aprender de personas como tú, que tenéis un bagaje profesional admirable y que además lleváis tantos años formando a profesionales por todo el planeta. Así es que de verdad, sinceramente, muchísimas gracias. Ok, nos vemos la semana que viene. ¡Qué alegría más grande, por Dios! ¡Qué alegría! Bueno, pues bien, para despedir el programa, sí quiero decirte a ti que nos estás escuchando que espero y deseo que este audio te haya servido para conocer mejor tanto a la persona como al personaje, y te recordamos que puedes seguir a Javier en Instagram y Facebook como @PérezPontJavier. Además, decirte que Javier continúa impartiendo formaciones, por lo que sin duda te recomiendo informarte al respecto. Puedes saber más y solicitar información en sus redes sociales. Y quiero terminar diciendo que ha sido todo un placer y un orgullo poder entrevistar a Javier y contar con su experiencia en estos capítulos de entrevistas con las mejores entrenadoras y entrenadores top del Pilates internacional en habla hispana. Termino recordándote que puedes saber más en nuestra web www.pilates4k.com. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!